Listo, ya habíamos calculado entonces las coordenadas del punto B. Pasamos ahora a calcular las coordenadas del siguiente punto, que en este caso es nuestro punto D. Listo, ¿qué hacemos para calcular las coordenadas del punto D? Pues proyectamos el punto D al piso, ¿sí? Esto sería nuestro eje Z, luego cruzaríamos por el eje Y luego nuevamente cruzamos por nuestro eje X. Entonces, para determinar estas medidas, vamos a hacer lo siguiente. Acá se nos forma un triángulo. En ese triángulo conocemos el valor de A a D, que nos lo dieron acá, 2.8. Conocemos el ángulo, que es el de 29.3, el mismo ángulo que ya veníamos trabajando para el triángulo grande. Haciendo la misma operación, calculamos hipotenusa por seno del ángulo, nos da el cateto opuesto de D a D'. Hipotenusa por coseno del ángulo nos da el cateto adyacente, que sería desde A hasta D'. Ese valor de A a D' es el mismo valor que tenemos proyectado en el piso, porque los dos que subimos acá son los mismos dos que subimos en esta parte, entonces ya sabemos que son paralelas. Entonces, haciendo la operación, pues nos da que un cateto nos da 1.37, que sería el opuesto, y 2.44 el adyacente que tenemos acá. Ya teniendo la distancia de O a D'', que sería la que está aquí reflejada en el piso, pues podemos revisar este triángulo rectángulo que se nos forma acá en el piso. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo de 27.2. Entonces, hipotenusa por seno nos va a dar la coordenada en Y, hipotenusa por coseno nos va a dar la coordenada en el eje X. Para nuestro caso, pues tenemos un X negativo, un Y positivo y un Z positivo para poder ir al punto D, perdón. Vamos del origen al punto D. Negativo, positivo, positivo. Listo. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Ya una vez calculados los valores, entonces tenemos que la hipotenusa por el seno nos va a dar el menos 2.44 por el coseno, por el seno, perdón, de 27.2, 11.11, y por el coseno nos va a dar menos 2.17. Entonces tenemos menos 2.17, 1.11, y subiendo tenemos 3.37. ¿De dónde sale ese 3.37? Pues es de la suma del 2 más el cateto opuesto que nos dio 1.37. Entonces de ahí tenemos el 3.37, las coordenadas de son menos 2.17, 1.11 y 3.37. El siguiente paso que vamos a hallar acá es, ya determinamos cuántos son las coordenadas de cada uno de los puntos que tenemos ahí. Punto A, el punto C, punto B, punto F, punto D, punto E. Listo. Procedemos a hallar el lambda de AC. El lambda de AC, pues, va desde A hasta el punto C. Quiere decir que C es el final y A es el inicial. Entonces, hacemos C menos A. En este caso sería menos 2.57 menos 0, 5.73 menos 0 y 0.8 menos 2. Listo. Entonces, sobre la raíz cuadrada de lo que nos da como resultado acá, menos 2.57, el 5.73 y el menos 1.2 que nos da acá. De ahí sacamos que el vector lambda de AC vale menos 0.40 en I, más 0.896 en J y menos 0.187 en K. Listo. Ya teniendo el vector lambda que tenemos acá, vamos a empezar a calcular cada uno de estos. Entonces, el siguiente paso es, con los puntos B y C, hallamos el radio de C a B. Entonces, vamos con el radio que va de aquí a acá. ¿Listo? Entonces, B es el final y C el inicial. Entonces, ¿qué hacemos? Pues las coordenadas de B menos las coordenadas de C. Entonces, tenemos que el 364 menos 257, el 187 menos 573 y el 4.3 menos el 08, para tener unas coordenadas de 1.07 en I, menos 386 en J y 3.5 en K. Listo, ya tenemos el vector lambda de AC y el radio de CAB. Vamos a hallar ahora la tensión. Para hallar la tensión, pues utilizamos los puntos B y F. Nuevamente, B es el inicial, F el final. Entonces, al hacer final menos inicial, sobre magnitud hallamos el vector lambda. ¿Listo? Y sabemos que la tensión
va a ser igual a la magnitud de la tensión, que en este caso vamos a trabajar con el 59 newton, que es el valor que nos da para la tensión BF, y el vector unitario que hayamos de acá. Entonces, al hacer final menos inicial, pues nos queda estos valores y obtenemos un vector lambda de 0.75 o 0.757 en I, 0.34 en J y 0.557 en K. Listo. Ya tenemos el vector lambda, ahora lo multiplicamos por la magnitud y obtenemos las componentes de la tensión. 44.66 newtons en I, 20.06 newtons en J y 32.45 newtons en K. Listo, ya tenemos entonces nuestro primer triple producto. Para el siguiente, como ya hallamos el vector lambda de AC, pues ahora vamos a proceder a hallar el vector radio y la tensión. Ya tenemos el lambda y el lambda se repite, entonces pasamos a hallar el vector radio de C a D. ¿Qué utilizamos? Pues el punto D y el punto C. Volvemos nuevamente. C es el inicial, D el final. Entonces son las de D menos las de C. Hacemos las de D menos las de C y nos da que 0.4 en I, menos 4.62 en J y 2.57 en K. Listo, ya tenemos entonces el vector radio de C a D. Vamos a hallar ahora la tensión. Para hallar la tensión, pues utilizamos los puntos D y E. Tenemos que D es el inicial, E el final. ¿Listo? Entonces, determinamos que la tensión DE es igual a la magnitud de la tensión DE por el vector unitario de DAE. El vector unitario de DAE pues es final menos inicial. 1.7 menos 2.17, 1.9 menos 1.11 y 0 menos 3.37. Sobre la magnitud nos da un vector unitario de 0.78 en I, 0.142 en J y menos 0.60 en K. Multiplicado por la magnitud de la tensión que nos habían dado de DE, que es de 70 newton, obtenemos unas componentes de 54.6 newtons en I, 9.94 newtons en J y menos 42 newtons en K. Listo, ya tenemos entonces todo lo que necesitábamos. Tenemos el vector lambda, el vector radio, el vector tensión, el otro vector radio y el otro vector tensión. Entonces, para hacer el triple producto, pues colocamos primero lambda, luego radio, luego tensión o fuerza, como lo habíamos visto. Entonces, nos queda organizado de la siguiente manera. El vector lambda se repite dos veces. El vector radio, en este caso sería nuestro primer radio, que es radio, CB. Luego, la tensión, que va a ser la tensión BF. Luego viene nuestro vector radio, que va a ser el radio CD, que lo tenemos acá, y nuestra tensión DE. Para realizar el triple producto, pues hacemos lo siguiente. Entonces tenemos el triple producto acá. Para solucionarlo, pues lo que hacemos es multiplicamos el menos 0,4 por el producto cruz que hay entre menos 3.86 por menos 32.45 menos 3.5 por 20.06, que es lo que tenemos acá. Los corchetes cuadrados acá que tenemos, estos de aquí, nos van a mostrar que se va multiplicando por el 0,4. Luego tenemos el 0.896, está positivo, pero como aquí tenemos más, menos, más, pasamos a que ese valor es negativo y multiplica al 1.07 por el menos 32.45 menos el 3.5 por el 44.66. Listo. El siguiente es menos 0.187. Como aquí es más, entonces nos quedaría el mismo valor que tenemos ahí, el menos 0.187, y ese va a multiplicar el 1.07 por el 20.06 menos 3.86 por 44.66. Todo eso nos va a dar un valor numérico, un escalar. Lo mismo hacemos en el otro. Tenemos el 0,4 que va a multiplicar el menos 462 por 42, el 257 por 994, eso lo vemos acá en esta parte. Luego viene el menos 0,896 y ese 0,896 va multiplicado 0,4 por menos 42 y 257 por 54.6, que es lo que tenemos acá. Y luego viene el menos 0.187 que multiplica al 0,4 por el 994, como está aquí, y el menos 462 por 54.6. Esta operación también nos va a dar
otro valor numérico o un escalar. La suma de esos dos valores nos va a dar un escalar. Entonces el triple producto nos va a dar es un escalar. Entonces, simplemente toda esa operación nos va a dar que el momento respecto a AC, aquí nos queda una minúscula, va a ser igual a 12.92. Ese es el resultado del momento con respecto al eje AC. Nos dio positivo, quiere decir que el momento va a ir en contra de las manecillas del reloj, es decir, que va a tratar de inclinarse hacia este lado por la tensión de las cuerdas. Listo, entonces con esto ya quedamos claros con el tema. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor quedo pendiente. Listo, gracias.